Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Feliz día domingo para cada uno de ustedes que nos escuche ya en sus casitas o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Que Dios le bendiga, que Dios le siga derramando bendiciones. Pedimos por todos aquellos que se encuentran en los diferentes países que nos escuchan en habla hispana. Dios les bendiga mis hermanos, sigan llenándose de la palabra de Dios, empapándose de ella, porque la palabra de Dios es alimento también para nosotros. Que cada día nosotros nos acordemos de que Dios es nuestro Padre, es nuestro hermano, es nuestro todo, ¿verdad? Él siempre está allí para confortarnos con su ayuda. Hay que tener siempre fe, mis hermanos, no desmayemos, ¿verdad?, en el camino, porque muchas de las veces nos desesperamos en las dificultades de la vida y dejamos de tener fe en el Señor. No dejemos que el demonio se introduzca en nosotros, ¿verdad? Porque la realidad es que cuando el demonio trabaja en nuestras mentes, comenzamos a hacer cosas que no le agradan nada a Dios. Y hoy día las lecturas nos hablan exactamente de eso, especialmente el Santo Evangelio. Yo les pido que saquen su Biblia, leamos juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Que nunca dejemos de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es conocimiento para nosotros, y si nosotros dejamos de leerla, no vamos a permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Vamos a comenzar pues. Yo les invito a que leamos la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Acuérdate de lo que pediste a Yahvé, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste: no puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé, ni soportar este gran fuego, y si me quedo mirando, voy a morir. Entonces Yahvé me dijo: dicen bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre, sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera lectura habla de Moisés, cuando Moisés les dice a sus hermanos que después, cuando él ya no esté en medio de ellos, surgirán profetas, hombres que hablarán al pueblo en nombre de Dios. Esta gente tuvo miedo de Dios porque Moisés los había invitado a que fueran juntos a escuchar la voz del Señor, ya que ellos decían y se rebelaban en contra de Moisés, porque decían que a poco nomás Dios se iba a manifestar en él. ¿Quién se creía él para que Dios nada más le hablara a él? Pero estos, cuando fueron junto con Moisés al cerro Horeb y escucharon la voz del Señor, una voz muy potente, y hablaba entre el fuego, estos se espantaron, tuvieron miedo de Dios, creyeron que iban a morir. Entonces le piden a Moisés que ya no les hable Dios a ellos, sino que hable por medio de él, y ellos escucharán la voz de Moisés. Pero llegará un tiempo, les dice Moisés, en que yo ya no esté. Entonces surgirán hombres, profetas, que escucharán la voz de Dios, y ellos les transmitirán a ustedes lo que Dios quiere que ustedes lleven a cabo. O sea, que no se pierdan en ese mundo, ¿verdad? Porque iban a ir a una tierra prometida que Dios les había prometido. Una tierra que Dios les había dicho que se las daría en herencia. Entonces, cuando ellos se encontraran allí, no se fueran a olvidar de Dios. Y es lo primeritito que hicieron mis hermanos. Cuando ellos llegan a esa tierra, se olvidan de Dios. Por eso es que comienzan a surgir profetas. Dios les hablaba en visiones y en sueños. Y entonces el profeta
tenía que ir a hablar al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Porque ese pueblo ya no quería escuchar de Dios, tenían miedo de él. Entonces los profetas les anunciaban lo que Dios quería. Y los profetas, mis hermanos, muchas de las veces fueron perseguidos porque Dios les mandaba decir al pueblo que un día ellos, por su mala conducta, iban a ser desparramados en el mundo entero. Dios los iba a olvidar un tiempo por su mala conducta. Entonces, cuando estos escuchaban las palabras del profeta y se decían entre sí, estas no pueden ser palabras de Dios, creían, ¿verdad?, que el profeta estaba mintiendo. Pero mismo Moisés les dijo, cuando estuvieron todavía allá en el desierto, el profeta que fuera y hablara mentiras, que no eran palabras venidas de Dios, sería reo de muerte, perseguido por Dios. Entonces, estos tenían que decir la verdad, de lo contrario, iban a morir. En aquel tiempo hubo falsos profetas, ¿verdad?, que anunciaban mentiras al pueblo. Les anunciaban un porvenir muy bueno para el pueblo, para la nación, pero esas no eran palabras de Dios. El pueblo no merecía ser socorrido por Dios porque eran muy malos. Se estaban rebelando en contra de Dios y Dios les mandaba decir que les iba a ir mal, ¿verdad? Pero ellos no creían, les creían a los falsos profetas. Y estos falsos profetas, cuando iba el verdadero profeta a decirles que por andar hablando mentiras Dios les iba a castigar, ellos creían que Dios les iba a castigar, porque sabían bien que lo que habían dicho era mentira. Por eso, hermanos, los profetas tenían que escuchar realmente la palabra de Dios y transmitirla tal y como Dios les había mandado. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado, verdad, que se nos dice que andemos bien por el camino, llevemos una vida recta en el Señor y nos torcemos totalmente, hacemos todo lo contrario? Es lo mismo que en aquel tiempo. En aquel tiempo el profeta les decía, lleven un camino recto en el Señor, o de lo contrario van a morir. Y estas personas no duraban mucho, morían por su mala conducta, por su mala fe en el Señor. Y el Señor les mandaba el castigo tal y como se lo merecían. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, seguir su voluntad, no dejarnos llevar por este mundo que nos entrelleva entre sus pies y que después no podemos levantarnos. Tenemos que tener confianza en el Señor, en todo lo que nosotros le exponemos. ¿Cuántas de las veces el Señor nos ha defraudado? Si nos defrauda es porque realmente no estamos haciendo las cosas bien. Nos estamos olvidando de llevar a cabo realmente la palabra de Dios tal y como Él nos la pide. Hagamos la voluntad de Dios y no dejemos que las personas, ¿verdad?, que nos quieren transmitir otro mensaje, ¿verdad?, como si fueran falsos profetas, como en aquel entonces, no podemos dejarnos llevar por esa gente. Gente que realmente, hermanos, no sabe ni conoce de la palabra de Dios. Por un poco que ellos aprenden de la palabra de Dios, comienzan a predicar, pero ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. Tengamos mucho cuidado de tales personas. Ahora voy a compartirles la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura de San Pablo a los Corintios es una gran realidad. En nosotros se puede ver hoy en la actualidad. Dice el primer versículo: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Hermanos, esto era en aquel entonces. Hoy en la actualidad, los que están solteros no se preocupan ya por nada. En realidad, solamente viven para este mundo. En aquel tiempo, los que no eran casados se preocupaban por seguir los caminos del Señor. Los que eran solteros y los que estaban divorciados por igual se entregaban en su totalidad al Señor. Eran adoradores del Señor. Ahora en la actualidad no vemos gente de esa clase. Es muy raro que miremos personas jóvenes orando, ¿verdad?, ante el Señor, pidiéndole que Él sea su socorro en los momentos difíciles de sus vidas. Pero las personas de hoy día, mis hermanos, ya no se preocupan, ya no buscan de Dios. Es terrible esta cosa. Ojalá y que los jóvenes que escuchan de la palabra de Dios entendieran realmente de qué se les está hablando. Pero por un lado les entra y por el otro les sale. La juventud, mis hermanos, se interesa tanto por este mundo. Este mundo se los está entrellevando entre sus pies. Hay cosas que nosotros a veces les queremos explicar sobre la palabra de Dios y ellos se hacen los sordos. No quieren escuchar, no están atentos, porque les interesa irse a su cuarto y comenzar con los videojuegos, a mirar videos en el YouTube, en Facebook, películas y toda esa clase de cosas que a ellos les llena, según ellos, que en la realidad es pura basura. Ojalá y entendieran que llenarse de Dios es lo más importante, pero no entienden, por más que se les habla. Ojalá y, mis hermanos, que hubiera jóvenes que se interesaran por el amor a Dios. Ya no hay gente así. San Pablo en aquel tiempo se fijaba y por eso les decía que no es que él quisiera ponerles trampas, ¿verdad?, para que llevaran una vida totalmente en el Señor. Pero la realidad es que una pareja, ¿verdad?, una mujer casada, no puede interesarse al 100% por las cosas de Dios. Se interesa un poco más por su matrimonio, por atender a su esposo, ¿verdad?, por hacer las cosas bien. Y es algo que Dios también impuso, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer tiempo para el Señor. No porque estemos casados, no porque ya estemos unidos ante Él. Vamos a dejar de ir a misa, vamos a dejar de ir y llenarnos de la palabra de Dios, de alimentarnos de su cuerpo y sangre. No debemos de dejar de hacer todas estas cosas por el simple hecho de que estamos ya casados. Decir en nuestra mente que ya no ocupamos de Dios, porque al fin y al cabo ya nos casamos. No. Y desafortunadamente, mis hermanos, hay muchas parejas que viven así. Se casan ante Dios. Es un juramento que hacemos ante Dios, para que siempre vamos a estar unidos en las buenas y en las malas. Pero nunca nos vamos a olvidar de Dios. Y cuando estamos ya casados vienen los hijos. Los hijos los llevamos a la doctrina para que conozcan de Dios, para que reciban los sacramentos. Y cuando ya reciben los sacramentos, se olvidan totalmente de Dios. Nunca más vuelven a pisar el templo. Es desastroso esto. Ojalá, mis hermanos, que realmente abramos el corazón a Dios y que llevemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes al templo para que conozcan de Dios, para que se interesen en Él. Las parejas de hoy día, mis hermanos, no se interesan en eso. Les interesa más el hacer sus fiestas en sus casas, invitar al compadre y a la comadre a emborracharse hasta tirarse. Eso es lo que hacen hoy en la actualidad. Se hicieron compadres para eso y no para llevar a su hijado al templo, pedir a Dios por él y rogarle a Dios que lo encamine por la luz, ¿verdad? Que sea luz en este mundo. Ese es el encargo que Dios nos hace con nuestros ahijados, tratar de encaminarlos por el bien. Cuando va un joven por el bien, nosotros podemos mirarlo.
Los miramos luego cuando sus padres los llevan y se interesan por el amor a Dios. Pero es muy raro, mis hermanos, que veamos eso hoy en la actualidad. En aquel tiempo San Pablo les decía, dice en el versículo 33, no así, el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Y está dividido. Claro que está dividido. Porque, como les decía, mis hermanos, las cosas de Dios muchas de las veces les aburre. Es aburrido estar allí para ellos. Para muchas personas que se interesan más en las fiestas, en las borracheras, en las drogas, en las mujeres. Muchas de las veces están casados y andan con otras mujeres. ¿Se imaginan? ¿Cómo vamos a llegar ante el Señor cuando partamos de aquí hacia allá? ¿Qué le vamos a decir? ¿Sabes qué, Señor? La mujer que me diste no me gustó y por eso es que estoy con otra. Es raro, mis hermanos, que nosotros encontremos parejas que realmente sean parejas, que realmente se interesen por su esposa o por su esposo. Vemos cómo hay engaños ya hoy en la actualidad. Ya las mujeres no están a gusto con un solo hombre, o viceversa, los hombres con su mujer. Es terrible. Por eso hay que pedir a Dios, mis hermanos, en nuestras oraciones, recemos ante nuestra Madre Santísima para que ella interceda por todas esas personas que andan así, que andan mal. Dice, de igual manera, la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. ¿Cuántas mujeres podemos encontrar así hoy en la actualidad, hermanos? Que sean vírgenes y se preocupen por el amor a Dios, por servirle en su totalidad. ¿Cuántas podemos encontrar? ¿Un 1%? Ni siquiera un 1%, hermanos. Desafortunadamente vivimos así hoy en la actualidad. Tan mal estamos que no se preocupan las personas por el servicio al Señor, por hacerse servidoras de Dios o servidores de Dios. ¿Cuántos jóvenes quisiéramos hoy en la actualidad que se interesaran por ser sacerdotes o las mujeres por ser monjitas? Ni siquiera las hijas de un buen servidor o los hijos de un buen servidor. Ni siquiera ellos se preocupan por llevar una vida religiosa. Es imposible, pero para Dios nada es imposible. Por eso nuestras oraciones son importantes. Sigamos orando para estas vocaciones, para que los jóvenes se interesen y con el tiempo tengamos más sacerdotes y haya conocimiento de Dios en los jóvenes, en la nueva generación, que la nueva generación es la que se nos está yendo a la basura. Y digo a la basura, mis hermanos, porque realmente es en lo que los jóvenes más se interesan, en la basura. Todo lo debe en la actualidad, no sirve para nada, sino solamente para eso. Entonces, pues, cambiemos y oremos ante Dios para que Él nos ayude. Voy a compartirles ahora el Santo Evangelio. Y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Cafarnaúm, y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue
como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Autoridad. ¿Cuánta autoridad tenía Jesús para enseñar, para hablar? Estos demonios que tenían poseído al hombre que se encontraba en esa sinagoga, Jesús lo saca de la persona con autoridad. Cállate, le dice. Sal de ese hombre. Hermanos, hoy en la actualidad también hay muchas personas poseídas por un mal espíritu. Pero hoy en la actualidad no hay gente de oración, no hay gente que realmente pueda hacer un exorcismo. Los únicos, ¿verdad?, que pueden realizar tal cosa se encuentran en nuestra Iglesia Católica. Los únicos que yo he sabido que han podido expulsar un demonio de una persona poseída. En aquel tiempo Jesús tenía el poder porque venía de Dios. Las personas que estaban poseídas por esos espíritus inmundos, los espíritus sabían quién era Jesús, lo reconocían. Por eso le decían: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. ¿Vienes a destruirnos? Les dice: cállate. Fíjense bien, estos hombres hablaban con la voz de un espíritu malo. Usaban el cuerpo de los seres humanos. Hoy en la actualidad también eso existe, hermanos. Por eso no tenemos por qué andar abriendo las puertas al demonio. Si nosotros ya conocemos de Dios, vamos a la Santa Misa. Lo hemos escuchado siempre, ¿verdad?, que Dios es nuestro Salvador. Ahora bien, ¿por qué andamos buscando en otras cosas? En brujerías, por ejemplo. ¿Cuántas personas no andan por ahí en el mundo buscando en las brujerías, diciéndose que ellos les van a dar una sanación completa a sus hijos cuando los tienen enfermos? Piensan, ¿verdad?, en sus corazones que esos brujos o esos espiritistas en los cuales ellos buscan una sanación no la van a encontrar. Por más que hagan lo que hagan, mis hermanos, no van a encontrar una sanación. Más bien lo que están buscando es que va a entrar un mal espíritu en esas personas que después se van a arrepentir y no van a hallar la manera de sacar ese mal espíritu de aquel poseído. Por eso, hermanos, todas estas lecturas a nosotros nos ayudan muchísimo. ¿Se imaginan? En aquel tiempo, los maestros de la ley, ¿verdad?, los fariseos y todos aquellos grupos que se encontraban en las sinagogas, sabían de la palabra de Dios, conocían, tenían el conocimiento, pero nunca habían podido expulsar a un demonio de algún poseído. Ellos decían que estaban maldecidos por Dios, era lo único que decían. Y sí, en realidad era una maldición, porque muchas de las personas, como les digo, buscan, abren puertas al demonio. Entonces, esto es lo que sucede también a hoy en la actualidad, hermanos, que muchas personas le abren las puertas a un demonio. No tenemos, mis hermanos, por qué andar buscando en cosas falsas. Si el Salvador, el que nos ayuda, el que resucitó y se encuentra resucitado entre nosotros, Él nos ayuda. Él es nuestra única ayuda en cualquier dificultad que tengamos. Muchas personas, como les digo, se preocupan, se desesperan en la vida. Cuando tienen algún enfermo, tanto es su amor por ese enfermo que son capaces de vender su alma al demonio. Y esto es terrible, mis hermanos. Jesús tenía esa autoridad, no solamente con las personas. Cuando lo escuchaban a Él, decían: este hombre sí habla con autoridad, y no como los fariseos y maestros de la ley. No, Jesús tenía las armas en su mano, porque Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía de qué estaba hecho y conocía de la palabra de Dios. Les enseñaba con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, estemos siempre atentos a los mensajes de Dios. Si nosotros no estamos atentos, si nos dormimos, cuando estamos escuchando una prédica, cuando estamos escuchando de alguien que nos comparte de la palabra de Dios, todos
vivimos aprendiendo continuamente. No digamos, ¿verdad? Yo ya lo sé todo. No hay por qué escuchar a este. No hay por qué ir a misa. No, todos seguimos en el aprendizaje. Y hay veces que escuchamos a un predicador que nos enseña nuevas cosas. Y por eso es importante que sigamos escuchando también de ellos. Las personas ya habían escuchado de los maestros de la ley. Cuando ellos predicaban de la palabra, los escuchaban. Pero cuando ven a Jesús y lo escuchan y dicen, este sí tiene autoridad, habla con mucha autoridad y conoce de la palabra de Dios. Fíjense nada más cómo nos habla. Esa es la autoridad, mis hermanos, con la cual nosotros también debemos enseñar. No dejarnos llevar por las personas, ¿verdad?, que nos quieren callar. Muchas veces cuando hablamos, mucha gente nos quiere callar porque no les conviene, porque no quieren escuchar de nuestra enseñanza. Los que se interesan están bien atentos, escuchando de la palabra, pero los que están dormidos, los que no quieren escuchar de la palabra de Dios y no se interesan en nada, siguen dormidos, perdidos en este mundo. Hay que despertarlos, hay que hablarles aunque no quieran escuchar, aunque muchas de las veces nosotros nos encontremos como si fuéramos un disco rayado, a dele y dele y dele, no importa, hay que continuar, ¿verdad? Interesarnos nosotros continuamente por la palabra de Dios y enseñarles a los demás cómo debe llevar una vida uno en el Señor, cómo debemos amarle, buscarle en todas nuestras preocupaciones. Porque ni modo que digan ustedes, yo no tengo ninguna preocupación, yo no tengo ningún problema, no tengo a ningún enfermo en mi casa. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá y así fuera. Pero de todas maneras, mis hermanos, hay que buscar de Dios. Dios, si nos ha dado esa felicidad, si no hemos tenido todavía ningún problema en nuestra casa, hay que seguirle pidiendo para que esa felicidad no se vaya, se encuentre constantemente en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro empleo, en todo lo que hagamos. Mis hermanos, ahora les invito a que hagamos una oración. Vamos a pedir por todos aquellos que no creen en el Señor, que son ateos, que tienen una fe totalmente muerta. Vamos a pedir a nuestro Dios para que Él nos ayude y también pues vamos a recitar nuestro salmo para enfocarnos más en nuestra oración. Y el salmo es el número 94 y dice así: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias hoy día. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por transmitirnos tu mensaje cada día, Señor. Que nuestro corazón siempre esté abierto a ti, Señor. Nuestra mente y toda nuestra persona siempre busque de ti, mi Señor. Que no andemos perdidos en este mundo y en las cosas del demonio. Porque de que existe, Señor, pero sabemos que te tenemos a ti, que te preocupas por nosotros y que nos das la gracia, Señor, de ser felices a pesar de todos los problemas y dificultades que tenemos en nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias y por tantas otras cosas que nos has regalado cada día, Señor. En este día te pido, Señor, por todas aquellas personas poseídas por un demonio, por todos aquellos, Señor,
que abrieron puertas al demonio y que ahora se encuentran sumidos en la tristeza y en ese mal que ellos tienen en su cuerpo. Te pedimos, Señor Jesús, que vayas y alivies a esas personas. Les hagas ver, Señor, tu gran poder. Que no anden buscando en falsas ilusiones de este mundo, mi Señor. Que esas ilusiones, al fin y al cabo, no sirven para nada. Solamente vamos a encontrar la salvación en ti, Señor. Bendito y alabado seas por todas tus bendiciones, Señor, que nos das cada día. Y que cada día, Señor, busquemos de ti. No nos olvidemos que te encuentras allí para escucharnos. No nos olvidemos de que tú, Señor, estás abierto para nosotros. Nunca dejas de escuchar a aquel más sumido en la tristeza o aquel que está lleno de dificultades, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos enseñando el mejor método para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Bendito Espíritu, enséñanos cómo vivir, cómo caminar en la luz y no ir por la oscuridad. Esa oscuridad que nos cega totalmente la mente y el corazón. Que no dejemos de seguir a nuestro Señor. Que le busquemos en todos los problemas y dificultades que tengamos. Que el Señor es el único que nos va a ayudar, y junto contigo, Espíritu, que nos transmites la verdad, que nos ayudas a ser fortalecidos en el amor a Dios. No dejes de hacerlo, bendito Espíritu. Camina siempre con nosotros. Tú que te encuentras ya dentro de nosotros, danos esa fuerza, que seamos siempre fortalecidos por ti, para caminar rectos, sin perdernos para ningún lado, sino que siempre vayamos siguiendo los caminos del Señor, los pasos, que no los perdamos nunca de vista, que en Él encontraremos todas las ayudas que en ninguna parte vamos a poder encontrar. Gracias, bendito Espíritu, por enseñarnos y por llevarnos por el bien. Madre Santísima, te pido tu intercesión, te pido, Mamita María, sigas llevando todas nuestras dificultades ante el Señor. Yo sé, Madre del Cielo, que muchas de las veces nos portamos mal, somos mal portados ante nuestro Dios y ante ti, Mamita María. Y por eso es que cierran sus oídos a nosotros, a lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones. Yo te pido, Mamita María, en este día muy en especial, que intercedas por mi esposa. Le ayudes, Madre del Cielo, vayas ante nuestro Señor Jesús, para que mi esposa reciba esa sanación, para que mi esposa esté libre de todo mal que está en su cabeza, en su cuerpo, que ella se llene de salud como anteriormente lo era. Bendito sea, Señor Jesús, porque sé que escuchas de nuestra Madre, y ella con nuestros rezos siempre va a ir ante ti para ayudarnos como nuestra abogada. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por escucharnos a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Sigan comentando a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, compañeros de trabajo, donde quiera que usted se encuentre, mis hermanos.
compártales, enséñeles o dígales de qué manera pueden tener el conocimiento de Dios. Que escuchen. Muchas de las veces a las personas no les gusta leer las Sagradas Escrituras, pero este también es un buen método de conocer de Dios. Así es que enséñeles para que conozcan de Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo.